Ok chicos, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bueno, ya hemos tenido clases antes, ustedes me conocen, soy el doctor David Livia Cabrera, soy médico endocrinólogo y hemos visto ya la parte de nutrición. El día de hoy vamos a empezar con lo que es endocrino. En el caso de endocrinología vamos a tener 4 clases. Esta primera clase, que es la del día de hoy, vamos a hablar sobre bases de endocrinología, que vendría a ser un poco de anato, histo, fisio, para poder entender la parte ya de patología en las siguientes clases. A diferencia de bioquímica, endocrinología es uno de los segmentos más preguntados. Ven ustedes que en los últimos 4 años, desde el 2019, las preguntas de endocrino básicamente han sido hasta 10 u 11 por promedio, lo que hace que endocrinología sea uno de los segmentos de clínicas más preguntados, ¿no? Hasta el 2022 han habido 148 preguntas, y respecto a los temas de endocrinología, realmente, pues en los últimos 6 o 7 años se ha movido un poco la tabla y se sigue moviendo. Antes eran más preguntas de diabetes mellitus, que es el tema que generalmente se ve con más prevalencia en la consulta. Sin embargo, de aquí a hace unos, como les digo, 5 años más o menos, el tema más preguntado es patología tiroidea. De hecho, yo siempre digo que son 5 los temas de endocrino que ustedes ven como que manejar al revés y al derecho, porque son los que vienen más preguntas y con eso ya desarrollan el 95% de las preguntas del examen, pues los otros temas son muy raros. Esas patologías son patología tiroidea de la cabeza, luego diabetes mellitus, patología de las glándulas suprarrenales, hipófisis y nutrición y lipidemias. Si ustedes manejan muy bien al revés y al derecho estas 5 patologías, como les digo, garantizado responder las preguntas endocrinas. Una que otra pregunta viene de los otros temas, y es por eso que cuando vamos a la clase de patología vamos a enfocarnos más en estos temas. De hecho, patología tiroidea y diabetes van a tener prácticamente una clase para ellas solas. Son los temas más preguntados. Pero el día de hoy nos reúne la parte de bases o fisiología endocrina, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, nosotros tenemos que recordarnos que el sistema endocrino está en relación con estos famosos compuestos que son las hormonas, ¿no? Las hormonas van a ser una forma de comunicación celular. Recuerden ustedes que son 2 sistemas los cuales se encargan de permitir que haya comunicación a través de las distintas células. Uno es el sistema nervioso, que lo van a ver en la parte de neurología, y el otro sistema es el sistema endocrino. Y de hecho ambos sistemas están muy relacionados, es por eso que van a ver ustedes que la parte endocrino se relaciona también con la parte de neurología y algunas sustancias, algunas hormonas que fungen no solamente como hormonas, sino también como neurotransmisores, ¿no? Entonces eso hace que estén muy emparentados estos 2 sistemas. Pero en el caso endocrino, así como en el sistema nervioso, lo que permitía la comunicación celular iba a ser el neurotransmisor, en el caso de endocrino son las hormonas. Nosotros podemos definir a una hormona como una sustancia química que lleva información de una célula a otra, ¿no? Esta es la clave, la información, porque es una forma de comunicación celular. Y lo interesante es que no solamente va a llevar una información, sino que va a ejercer efectos fisiológicos sobre las células en que actúa, ¿no? Entonces, una célula especializada, que es una célula endocrina, el tejido endocrino va a producir una hormona, esta sustancia va a actuar sobre otra célula y va a permitir que esta otra célula en la que está actuando la hormona haga o realice una determinada función, produzca una determinada sustancia, ¿no? Tenga un determinado cambio en su conformación, etc. Induce a una respuesta a la acción de esta hormona. Ahora, la acción de las hormonas nosotros podemos clasificar en 3, digamos, tipos, básicamente, aunque ustedes van a ver que pueden existir otros, pero en la parte de hormonas básicamente son 3 las formas en las cuales van a trabajar las hormonas, ¿no? Las hormonas pueden tener una acción autocrina, una acción paracrina y una acción endocrina propiamente, ¿no? A pesar que el sistema endocrino como tal es endocrino, las hormonas pueden actuar también de otras formas. Entonces, en el caso de la acción autocrina, como ustedes ven aquí, nosotros vamos a tener una célula, vamos a poner por ejemplo como célula A, ¿no? Y esta célula A va a producir una determinada hormona.
Y esta hormona va a actuar sobre la misma célula que la produjo. De hecho, esta célula A va a tener un receptor especializado para poder interactuar con la hormona que ella misma está produciendo, ¿no? Tal como su nombre lo indica, auto es a sí mismo, entonces la acción autocrina implica que la misma célula que produjo la hormona, en esa misma célula va a actuar esa hormona para inducir un determinado cambio. La acción paracrina, por otro lado, nosotros vamos a tener una célula A que va a producir una hormona determinada, pero esta hormona no va a actuar en sí misma, sino va a actuar en otra célula diferente. Pero va a actuar en una célula que se va a encontrar cercana, en el mismo tejido. Esta hormona difunde al tejido intersticial, ese espacio que está entre célula y célula es el tejido intersticial, y va a ir hacia una célula contigua, que vamos a denominar célula B, que esta célula B va a tener un receptor especializado para esa hormona, de tal manera que va a permitir su acción. Pues en este caso, las células actúan, o perdón dicho, las hormonas actúan en una célula diferente a la que la produjo, pero es una célula cercana, que se encuentra en el mismo tejido, ¿no? Y esto es muy importante porque en los mismos tejidos endocrinos vamos a encontrar a veces distintos grupos de celulares que van a producir distintas hormonas y estas van a regular la secreción también o la función de las otras células. Y finalmente vamos a tener la acción endocrina clásica, ¿no? En la cual nosotros vamos a tener una célula A que va a producir una hormona determinada, pero esta hormona va a actuar sobre una célula diferente, solamente que en este caso no es una célula que está cercana en el tejido contiguo, sino que va a ser una célula que se encuentra en un tejido a distancia. Entonces, para poder llegar a ese tejido, lo que sucede es que la hormona es liberada hacia el torrente sanguíneo, viaja a distancia y va a actuar sobre una célula B en otro tejido distante que tiene también un receptor especializado para ese tipo de hormona, ¿no? Esta de aquí es la acción endocrina clásica, ¿no? Cuando ustedes hablan de endocrino, hace referencia a esto, a la acción de las hormonas hacia distancia, en tejidos distantes. Sin embargo, como les decía, también las hormonas pueden actuar de forma autocrina o paracrina. Hay una comunicación que es la comunicación neuroendocrina, por ejemplo, que también trabaja en las hormonas, que no lo he colocado aquí, pero básicamente está en referencia o en relación con, sobre todo, las hormonas que que son fabricadas por algunas neuronas, como vamos a ver en la parte de hipotálamo, hipófisis, y que van a ser o van a actuar sobre distintos tejidos, ¿no? Mezcla la parte neurológica con la parte endocrina. Sin embargo, básicamente las acciones más importantes o la forma de actuar de las hormonas son estas tres. Ahora, cuando nosotros hablamos de hormonas, nosotros podemos clasificar a las hormonas en distintos tipos. Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Dependiendo del lugar donde se producen, etcétera. Sin embargo, la clasificación, digamos, más usada y la que más se suele ver cuando hablamos de clasificación de hormonas en sí, también la que más preguntan en los exámenes, es la clasificación de acuerdo a su naturaleza química. Entonces, de acuerdo a su naturaleza química, las hormonas se van a clasificar en 4 grupos: aminas, péptidos y proteínas, glucoproteínas y esteroides. Van a ser 4 los tipos de hormonas. En el caso de la amina, ya lo habíamos visto un poco en la parte de bioquímica, son todos aquellos o todas aquellas hormonas que van a derivar de aminoácidos, ¿ya? Entonces, aquí básicamente vamos a tener 2 aminoácidos que van a producir hormonas, que van a ser la tirosina y va a ser el triptófano. ¿Y qué hormonas van a producir estos aminoácidos? ¿No? Ya lo habíamos visto también, como les dije, en la clase de bioquímica. En el caso de la tirosina, las hormonas que van a derivar de la tirosina van a ser las hormonas tiroideas, que son las famosas T4 y T3, y vamos a tener adicionalmente aquí a las famosas catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Las catecolaminas son las hormonas que produce la médula suprarrenal, que son adrenalina y noradrenalina. Entonces, esos aminoácidos derivan de la tirosina.
En el caso del triptófano, el triptófano produce una hormona, que también la habíamos mencionado en la clase de bioquímica. ¿Recuerdan ustedes cuál es? Es una hormona relacionada con el ciclo del sueño y la vigilia. Exacto, la melatonina. La melatonina deriva del triptófano que es sintetizado por la glándula pineal y que regula el ciclo de sueño vigilia. Entonces, esas hormonas básicamente son de naturaleza mínima, son poquitas. ¿Cuáles hay que recordar mucho? Las que derivan de la tirosina, la T4, la T3, que son las tiroideas, y las catecolaminas, porque la melatonina no es una hormona que se suele preguntar, lo tiene mucho más. En el caso de los péptidos y proteínas, ¿no? Como habíamos visto, igual en la clase de bioquímica, cuando hablamos de proteínas, hablamos de un conjunto de aminoácidos, igual en el caso de péptidos, hablamos de un conjunto de aminoácidos. Sin embargo, la diferencia va a estar en el número de aminoácidos que tienen, ¿no? Generalmente, cuando nosotros hablamos de un péptido, decimos que está compuesto generalmente por menos de 50 aminoácidos, ¿no? Y cuando hablamos de proteínas, generalmente son 50 aminoácidos o más, ¿no? Ustedes van a encontrar literatura que a veces dicen 100, ¿no? 100, menos de 100 péptidos, más de 100 proteínas, pero en realidad, para el tema de clasificación de hormonas, utilizamos el punto corte de 50. Entonces, péptidos, todos aquellos que tienen menos de 50 aminoácidos en su composición, y proteínas, que tienen 50 aminoácidos. Entonces, en general, tanto péptidos como proteínas, ¿cuáles van a ser? Van a ser realmente, la mayor parte de las hormonas van a ser de naturaleza peptídica y proteína. Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí a las hormonas que produce, por ejemplo, el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Por ejemplo, vamos a tener oxitocina, vamos a tener la hormona antidiurética, por ejemplo, que son ejemplos de péptidos, que tienen en su composición menos de 30 aminoácidos. Y ejemplos, por ejemplo, ejemplos de proteínas, ¿no?, que son más grandes, ¿cuáles vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener aquí a la hormona de crecimiento. Vamos a tener a la insulina. Y a la prolactina, por ejemplo. Existen más, pero digamos que estas son las, como las representantes de la clasificación de péptidos y proteínas. En el caso de las glucoproteínas, tal como su nombre lo dicen, va a ser una heteroproteína, que también la habíamos visto en bioquímica. En este caso va a ser proteína a la cual se le ha añadido un carbohidrato. No, por eso es una glucoproteína. Tiene proteína más añadido un carbohidrato. En este caso, las glucoproteínas, vamos a encontrar, aquí sí hay hormonas específicas. Vamos a encontrar la FSH, vamos a encontrar la LH, la TSH. Como vamos a ver en la parte de hipófisis, estas son hormonas sintetizadas por la adenohipófisis, ¿no? La FSH y la LH van a regular el eje gonadal, o sexual, si quieren decirlo así, y la TSH va a regular el eje tiroideo. Y aquí también podríamos considerar, aunque no la vamos a tocar en la clase de endocrino, porque no va a relación a la parte de endocrino, pero sí probablemente en la parte de obstetricia lo van a ver, la HCG, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, que secreta la plaza. ¿Cuál es la característica peculiar de las glucoproteínas, ¿no? ¿Qué cosa hay que saber de las glucoproteínas? Algo interesante de estas glucoproteínas es que van a estar generalmente formadas por una cadena alfa y una cadena beta. Y lo interesante de esto es que la cadena alfa, ¿no?, va a ser común en todas estas hormonas, pero lo que le va a dar la especificidad va a ser la cadena beta. Y esto es importante porque esto explica el por qué cuando ustedes quieren saber si una mujer está gestando, qué cosa le piden ustedes a una mujer para un examen de embarazo, de sangre de orina. ¿Qué hormona dosan ustedes? ¿Cuál es el nombre de la hormona? Beta-HCG. ¿Y por qué pues beta-HCG? Porque la cadena beta de la gonadotrofina coriónica humana es específica de esa hormona. Por tanto, me va a decir a mí, oye, ¿sabes qué? Se está produciendo
más hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Quién la está produciendo? Probablemente a consecuencia de la gestación. Entonces, esto es lo importante de estas glucoproteínas, que van a compartir una cadena alfa, pero la cadena beta es lo que les va a dar la especificidad a estas glucoproteínas. Todas estas que hemos visto hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, están en relación con el metabolismo proteico, ¿no? Aminoácidos, péptidos, proteínas, glucoproteínas. Pero las que vienen son hormonas de otra naturaleza, ¿sí? Son naturaleza lipídica, ¿no? Habíamos dicho esteroides en la clase de lípido. Cuando a ustedes le viene a la mente esteroides, ¿qué compuesto lipídico les viene a ustedes inmediatamente a la mente? Esteroides. Acuérdense, esteroides deriva del estiarano, que el estiarano da una molécula que es un lípido bien conocido. ¿Cuál es? El colesterol. Entonces son moléculas que van a derivar o se van a sintetizar a partir de colesterol. ¿Ya? Por tanto, este grupo es, digamos, el único que tiene, o que es de naturaleza lipídica, por así decirlo, ¿no? Entonces, dentro de los esteroides, ¿qué hormonas yo voy a tener? Ya más o menos lo habíamos mencionado en la clase de bioquímica, es decir, qué hormonas derivaban del colesterol, pero lo vamos a mencionar nuevamente. Vamos a tener las hormonas que derivan de la corteza adrenal, que se sintetizan en la corteza adrenal. ¿Cuáles son las hormonas que se sintetizan en la corteza adrenal? Básicamente son 3 tipos de hormonas: el cortisol, la aldosterona, el DEAS, que es un andrógeno, lo vamos a ver con mayor detalle en la parte de fisiología adrenal, y vamos a tener las hormonas sexuales: testosterona, estrógenos, progesterona. Entonces, realmente ahí cuando ustedes quieren acordarse de la clasificación de las hormonas, de acuerdo a su naturaleza bioquímica o química, básicamente recuerden aminas, sobre todo a las derivadas de la tirosina. Acuérdense de estas 4 que son las glucoproteínas, y acuérdense de las esteroideas, para luego decir que las que no están aquí vendrían a ser péptidos y proteínas, que son la gran mayoría de las hormonas. Entonces, la acción de las hormonas no se podría completar si es que no hubieran receptores hormonales, porque acuérdense ustedes aquí en la primera imagen que ya les mencioné, vimos que todas las hormonas, yo siempre les decía, ¿no? La célula produce la hormona y actúa en un receptor especializado para esa hormona. Una condición para que una hormona actúe es que pueda unirse a un receptor específico para esa hormona. Si no, una célula no tiene ese receptor específico para esa hormona, entonces no va a poder actuar. Entonces, de acuerdo a la ubicación del receptor de estas hormonas, yo voy a tener distintos tipos de acción, o distintos tipos en los cuales las hormonas van a actuar. Entonces, yo voy a poder clasificar los receptores hormonales en 3 grupos. Receptores que se encuentran en la membrana celular, receptores que se encuentran en el citoplasma y receptores que se encuentran en el núcleo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la membrana celular. La membrana celular, yo voy a tener una hormona, ¿no?, que va a actuar va a actuar en una célula determinada. Imagínense que esta hormona se produjo de un tejido distante, ha llegado a esta célula, y esta célula tiene un receptor que está localizado aquí, en la membrana de la célula. Cuando esta hormona se localiza sobre este receptor, se van a producir una serie de reacciones que van a generar productos que se conocen como segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros que se van a incrementar dentro de la célula en la cual está actuando la hormona, van a permitir muchas veces que se fosforilen o se escindan, se corten ciertas
enzimas para que éstas puedan ser activadas o inactivadas y así la célula pueda ejercer un efecto determinado. ¿Qué hormonas tienen receptores hormonales? Las hormonas que tienen receptores hormonales básicamente van a ser las catecolaminas, van a ser los péptidos y las proteínas, y van a ser las glucoproteínas, ¿no? Estas van a necesitar un receptor en la membrana para poder actuar, ¿no? Y es por eso que cuando ustedes, yo les hablaba en la clase de bioquímica y les decía, ¿no? Aquí es donde la parte donde se une con el metabolismo, con la parte bioquímica con endocrino, porque yo decía, hablábamos que las distintas reacciones que componen el metabolismo de las distintas macromoléculas, hablábamos de vías metabólicas, y estas vías metabólicas que eran una serie de reacciones químicas, iban a estar agilizadas o catalizadas por ciertas enzimas. Y yo les decía, ¿no? Estas enzimas van a ser, muchas de ellas, las enzimas claves, las famosas enzimas limitantes, van a ser activadas o inactivadas por hormonas, ¿no? Y precisamente esta es la forma por la cual actúan, ¿no? En esas células, ¿no? Tienen receptores para esas hormonas. Estas hormonas se unen a su receptor, van a generar segundos mensajeros y van a permitir la activación o inactivación de las distintas enzimas, ¿no? Por ejemplo, la insulina o el glucagón, que son hormonas de tipo peptidoproteína, ¿no? Van a actuar de esta manera y van a poder activar todas las enzimas que hemos visto en las distintas vías metabólicas en bioquímica. En el caso de los receptores hormonales en citoplasma, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un compuesto, pero este compuesto no va a necesitar de un receptor a nivel de la membrana, sino que va a difundir a través de la membrana, va a ingresar a través de la membrana. Y en el citoplasma es donde va a encontrar a su receptor. Se va a unir a su receptor que se encuentra aquí en el citoplasma y van a formar un complejo. Este complejo, que es complejo hormona-receptor. Y van a viajar hacia el núcleo, ¿no? Y se van a unir hacia ciertos lugares del ADN, disculpen mi dibujo tan pésimo del ADN. Se van a unir a ciertos lugares del ADN en donde van a permitir la transcripción de ciertas proteínas, van a permitir la formación de ciertas proteínas, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas que van a actuar de esta manera? Básicamente van a ser las hormonas, sobre todo de tipo esteroidea. Entonces, vean aquí una diferencia con las otras, ¿no? Si bien las hormonas que actúan sobre membrana celular van a generar segundos mensajeros que van a permitir la inactivación o activación de enzimas. Las hormonas que tienen receptores a nivel de citoplasma, forman un complejo en el citoplasma y se van al núcleo. Y en el núcleo van a permitir la transcripción de ciertas proteínas para que pueda esa célula ejercer una determinada función. Y en el caso del núcleo, es algo parecido a las hormonas que tienen receptores en citoplasma. La única diferencia es que estas difunden a través de la membrana celular, pero se van de frente hacia el núcleo, ¿no? Y en el núcleo van a tener también igual, disculpen mi mala imagen del ácido nucleico, aquí tienen receptores. Y ahí se van a unir a ese receptor y van a permitir la transcripción de una determinada proteína. ¿Cuáles son las hormonas que actúan en el núcleo? Las hormonas que actúan en el núcleo, sobre todo las hormonas tiroideas, de 4 tipos. Entonces, eso hace que hayan distintas formas de actuar de las hormonas. Entonces, ahí, de acuerdo al tipo de enzima al tipo de hormona que ustedes tienen, a la naturaleza bioquímica de la hormona, ustedes van a poder decir dónde actúan sus receptores, dónde se encuentran sus receptores. Y entonces, obviamente, para poder hablar del sistema endocrino, nosotros tenemos que saber que esas hormonas son producidas por tejido especializado. Y ese tejido especializado lo tenemos en distintos lugares. Hay órganos y tejidos que van a secretar distintas hormonas,
Y todas ellas en conjunto se conocen como el famoso sistema endocrino, que es lo que estamos viendo acá. De esta lámina que ustedes ven aquí son las glándulas y tejidos endocrinos clásicos. Ahora, de estos que ustedes ven aquí, ¿cuáles vamos a tocar? Vamos a desarrollar la mayor parte de ellos, con excepción de dos, ¿no? No vamos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal, acuérdense ustedes que la producción de melatonina en relación al ciclo sueño-vigilia, no tiene mayor trascendencia tocarlo. El otro es el timo, que tampoco tiene relevancia hablar aquí del timo, produce timina, que va a ayudar a la maduración de los linfocitos T en su determinado momento, pero son órganos que no vamos a tocar, a pesar que tienen tejido endocrino y que van a producir hormonas. El resto de glándulas que ustedes ven aquí o tejidos, sí los vamos a tocar. Vamos a empezar por la madre del sistema endocrino, que es el eje hipotálamo hipoficiario. Luego vamos a ir hablando un poco sobre tiroides, glándulas suprarrenales, ovarios y testículos. Vamos a hablar del páncreas endocrino, hay una parte del páncreas endocrino, la paratiroides, ¿no? Y yo les decía que estos son los órganos clásicos, porque sabemos que hay otros órganos que también producen hormonas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener el tejido adiposo, produce, por ejemplo, hormonas que regulan el metabolismo, regulan el tema del hambre y la saciedad, que están en relación con lo que es el hambre y saciedad. Vamos a tener también, por ejemplo, que a nivel del tejido gastrointestinal vamos a tener células especializadas que van a secretar hormonas, que van a regular también las enzimas que participan en la digestión, pero también van a regular un poco el metabolismo de algunos alimentos, de algunos compuestos, sobre todo el metabolismo de los carbohidratos, como vamos a ver luego, ¿no? Y así existen otros tejidos, el riñón que sintetiza eritropoyetina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente quise mencionar adiposo y tejido gastrointestinal porque vamos a ver que lo vamos a mencionar durante la clase. Entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy en la misión. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el eje hipotálamo hipófisis, que vendría a ser como la madre del sistema endocrino. Ok, entonces, en cuanto al hipotálamo y la hipófisis, vamos a ver que son estructuras que van a estar relacionadas en sí. La hipófisis, que vendría a ser la madre de los tejidos y las hormonas de las glándulas endocrinas, ustedes ven aquí, ¿no? Se va a localizar una estructura que se conoce como la silla turca, ¿no? Del hueso esfenoides, silla turca, va a estar localizada. Precisamente si ustedes ven una imagen en la parte ósea, van a ver que la hipófisis se va a encontrar una estructura más o menos así, que es la silla turca. En esa zona se va a localizar que va a estar en la base del encéfalo, la base del encéfalo. Es por eso que cuando ustedes están ya en la práctica clínica, muchas veces van a mencionar región celar. Ustedes dicen, ¿región celar? ¿Qué cosa es región celar? Celar de silla, pues, silla turca. Ah, región celar. Ah, si están hablando de región celar, están hablando de la silla turca. Resonancia magnética celar. ¿Qué es una resonancia magnética celar? Ah, pues ustedes son alumnos de Villamédica, entonces ya saben. Ah, resonancia magnética celar. Quiere ver la silla turca, quiere ver la hipófisis, el que está mandando esta resonancia. Ahora, la hipófisis, yo voy a poder dividirla en dos partes, de acuerdo a las características que tiene, ¿no? Una parte anterior que se conoce como adenohipófisis, ¿no? O llamada también hipófisis anterior, y una parte posterior que se conoce como neurohipófisis. Entonces ustedes van a encontrar los nombres: hipófisis anterior, no hipófisis, hipófisis posterior, neurohipófisis, ¿no? Estas dos van a estar adyacentes, van a formar las dos partes de la hipófisis, pero van a tener ciertas diferencias. Por eso es que hay esa diferenciación o esa división, ¿no?
En el caso de la adenohipófisis, la adenohipófisis, chicos, van a contener verdaderamente va a contener tejido glandular especializado. ¿Qué cosa quiere decir? Que van a haber células que van a producir hormonas, ¿ya? Van a producir hormonas. A diferencia de la neurohipófisis no tiene tejido glandular especializado, no son células que secretan hormonas, sino ¿qué cosa? La neurohipófisis contiene las terminaciones de los axones, terminaciones axónicas o axonómicas, terminación de los axones, de neuronas que se van a encontrar en el hipotálamo, ¿no? O sea, la parte final de las neuronas van a desembocar, por así decirlo, si lo queremos, queremos hacer un paralelo con los ríos, van a desembocar hacia la neurohipófisis. No es como si la neurohipófisis fuera el mar y todo comienza arriba en el hipotálamo, las neuronas en el hipotálamo. Por tanto, la neurohipófisis no va a producir hormonas porque no tiene tejido especializado para producir, sino que va a almacenar. Entonces vean ustedes la diferencia. La adenohipófisis produce hormonas. En cambio, la neurohipófisis solamente almacena. Y yo voy a tener que las neuronas que van a desembocar hacia la neurohipófisis, ¿cuáles van a ser? Van a ser estas neuronas que ustedes ven aquí, una, dos, que se van a encontrar en dos núcleos del hipotálamo. ¿Cuáles son estos núcleos? Los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Ah, ok. Entonces, la neurohipófisis va simplemente a almacenar las hormonas que se fabrican arriba en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Ahora, ¿cómo se comunican? Pero usted me está diciendo que el hipotálamo, las neuronas están ahí en el hipotálamo y van a desembocar en la neurohipófisis, pero ¿cómo van a llegar? ¿Por dónde van a viajar esos axones de esas neuronas? Pues hay una estructura que va a unir la hipófisis con el hipotálamo, que es esta estructura tubular que ustedes ven aquí. Está aquí. ¿Cómo se llama esta estructura? Esta estructura se conoce como tallo o infundíbulo hipofisal. El tallo o infundíbulo hipofisario comunica a la hipófisis con el hipotálamo. Por esa estructura, por ejemplo, van a ver ustedes aquí que van a discurrir los axones o van a transportarse los axones que vienen de los núcleos supraópticos. Ah, qué genial. Ah, entonces tiene razón cuando usted decía que el hipotálamo y la hipófisis se comunican. Pero, ¿y la de la hipófisis? ¿Cómo se comunica con el hipotálamo? O sea, lo de la neuro está claro, pero lo de la hipófisis también tiene una comunicación en la neurohipófisis. La de la hipófisis, perdón. La de la hipófisis, la comunicación, básicamente, va a ser a través de ¿qué? Va a ser a través de la circulación, a través de la parte venosa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Van a haber núcleos también a nivel hipotalámico que van a vertir sus secreciones a la parte de la circulación y van a permitir que de esta manera se comunique el hipotálamo con la hipófisis. ¿Y cómo se llama esta red venosa que va a comunicar el hipotálamo con la adenihipófisis? Se conoce como el sistema porta hipofisal. Entonces, en el hipotálamo
también van a haber núcleos, no los supraópticos y paraventriculares, sino otros núcleos, que van a sintetizar sustancias, hormonas, que van a ser vertidas a la circulación venosa en este famoso sistema porta hipofisario para ir hacia la adipófisis y estimular o regular su secreción. Es por eso que el hipotálamo y la hipófisis son una sola estructura, porque ambas están muy relacionadas, ¿no? ¿Y por qué se llama sistema porta hipoficiario? Ustedes se acuerdan más o menos dónde hay otro sistema porta. En el hígado. ¿Y por qué? ¿Qué característica tenía este sistema portal hepático? Que una vena da origen a otra vena. Lo mismo sucede acá. No, una vena va a dar finalmente origen a otra vena, por eso se llama sistema porta hipoficial. Es otro lugar en el cual se produce este tipo de configuración, digamos. Ahora, ¿qué es otra cosa importante que deben saber en cuanto a anatomía del hipotálamo y del hipófisis? Es esta estructura que nos falta aquí colocar el nombre. Esta estructura que está en relación o está cercana a la hipófisis, ¿no? Esa estructura no es otra que el famoso quiasma óptico. Esto que ven ustedes aquí es el quiasma óptico. ¿Y por qué es importante el quiasma óptico si no estamos hablando de la parte de oftalmología? Es importante porque cuando nosotros vayamos a ver patología tumoral de la hipófisis, vamos a ver que en ciertas situaciones la hipófisis se va a ver agrandada o va a incrementar su volumen por la presencia de un tumor. Entonces, si el tumor hipofisiario crece hacia arriba, eso quiere decir en dirección supracelular, encima de la silla turca, crecimiento supracelular, tiene riesgo de comprimir esta estructura, que es el quiasma óptico, generando, como vamos a ver luego en la parte de patología, defectos de los campos visuales. Por eso es que cuando hay una persona que tiene un tumor hipofisiario que crece en dirección supracelular, una de las manifestaciones va a ser el defecto del campo visual, que vamos a ver cuál es el defecto que produce la compresión del quiasma óptico, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en consideración, sobre todo cuando hablemos de patología hipofisial. Ahora, esto es en cuanto a la parte anatómica, pero en la parte de ya propiamente yendo a la parte de histofisiología, ¿qué hormonas se producen? ¿O qué hormonas se producen en la hipófisis y qué hormonas se almacenan en la hipófisis? Entonces, yo voy a tener aquí que la adenohipófisis va a producir una gran cantidad de hormonas, mientras que la adenohipófisis solamente va a almacenar 2 hormonas nada más. En el caso de la adenohipófisis, yo voy a tener una primera hormona que es la ACTH. ¿Qué cosa es la ACTH? Es la hormona estimulante de la corteza adrenal. Eso quiere decir que la ACTH va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal, específicamente ¿en dónde? Específicamente en la corteza adrenal. Y va a estimular la secreción principalmente del cortisol. Como vamos a ver, la glándula suprarrenal produce hasta 3 tipos de hormonas, pero la ACTH sobre todo va a regular la secreción de una de ellas, que es el cortisol. ¿Cómo se llaman las células que producen ACTH? Las células que producen ACTH se conocen como corticotropos. ¿Por qué corticotropos? Porque van a estimular, o la ACTH va a estimular la secreción de cortisol en la corteza. La otra hormona que produce la adenohipófisis es la GH. ¿Qué cosa es la GH? La GH es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, su acción va a ser estimular el crecimiento y la diferenciación de los tejidos. ¿Cómo se llaman las células que producen GH? Las células que producen GH se denominan somatotropos. Somatotropos, GH. Por eso que a la GH ustedes van a ver que también se le conoce como somatotropina en algunos
en alguna bibliografía, ¿no? Porque es fabricada por los somatotropos. La TSH va a actuar ¿en dónde? Va a actuar a nivel de la tiroides, estimulando la secreción de hormonas tiroides. ¿Cómo se llaman los grupos celulares? El grupo celular que produce la TSH son los famosos tirotropos de tiroides, tirotropos. La FSH y la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. Reciben esos nombres básicamente por su acción en el eje gonadal femenino, pero eso no significa que van a actuar solamente en este eje gonadal, sino que van a actuar en ambas gónadas, solo que dado su acción, digamos, más marcada en este eje, en el eje femenino, es que reciben ese nombre. FSH, folículo estimulante, LH, luteinizante, ¿no? A estas dos tipos de hormonas también se le conocen como gonadotropinas. Por eso es que las células que van a producir estas hormonas son los famosos gonadotropos. Los gonadotropos van a producir las gonadotropinas, que son FSH y LH, que van a actuar en ambas gónadas, ovarios, testículos, para estimular la secreción de esteroides sexuales y regular la función reproductora. Y finalmente la última hormona que produce la adipófisis es la prolactina. PRL es prolactina. La prolactina, ¿quién la produce? La prolactina la va a producir los mamotropos, o también van a encontrar con el nombre de lactotropos. Mamotropos o lactotropos es lo mismo, van a producir prolactina. ¿Y por qué se llaman mamotropos o lactotropos? Porque la prolactina tiene por función estimular el desarrollo mamario y la producción de leche. Por eso se llaman, por eso las células que la producen son los mamotropos o lactotropos. Todas estas hormonas las vamos a desarrollar a detalle luego. Y finalmente vamos a tener a la neurohipófisis. La neurohipófisis va a almacenar, como hemos dicho, no va a producir, sino va a almacenar las hormonas que se producen en los núcleos supraópticos y paraventriculares, y son dos. La ADH, que también recibe el nombre de vasopresina. La ADH no es otra que la hormona antidiurética. Hormona antidiurética o vasopresina. ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética o vasopresina? Va a actuar a nivel del riñón, donde va a estimular la reabsorción renal de agua. Y finalmente vamos a tener a la oxitocina, que la oxitocina va a tener por función estimular la contracción uterina durante el parto y de las células mioepiteliales de la mama, favoreciendo la eyección de la leche. No se olviden, o hay que hacer la diferenciación, que cuando hablamos de leche, de producción de leche, hay que tener en cuenta que la prolactina estimula la producción de leche, pero la oxitocina lo que permite es que la leche se eyecte, porque permite la contracción de las células mioepiteliales de la mama. Entonces, noten esa diferencia, son dos funciones diferentes de estas hormonas, ¿no? La oxitocina no la vamos a desarrollar en esta clase porque no es motivo de la parte endocrina, lo van a ver con ginecología. Entonces vamos a abocarnos en este caso en la neurohipófisis solamente con la hormona antidiurética o vasopresina. Estas hormonas, sobre todo la parte de hormonas, cuáles son sus funciones, en dónde se sintetizan o almacenan, han sido preguntas de exámenes anteriores, por eso están marcados aquí con el Fénix. Así que esta parte es importante también que ustedes la tengan en consideración.